desagrupamiento no, ¿verdad? No. Desagrupamiento no. Ya, entonces vamos, antes de hacer la estimación en el modelo de bloques la vamos a hacer solo por I de 2, por en vista del tiempo, porque nos van a alcanzar a hacer variogramas, modelar variogramas y a realizarla por I inordinario. Entonces la van a hacer solo por I de 2 y por NN, y eso es súper rápido. Entonces vamos a comenzar previo a eso con el desagrupamiento, porque si los datos están desagrupados va a alterar la media global de la unidad de estimación, y la validación de la estimación, la primera validación de la estimación se hace en función de esta media desagrupada, si es que existe efecto de agrupamiento. Entonces el agrupamiento lo habíamos visto, el agrupamiento, ¿quién me puede decir qué es lo que es el agrupamiento? Cuando la circulación de datos está en un sector. ¿Ya? No, pues el clustering. Es lo mismo. Es lo mismo. La cagó. Hermano y Ya, entonces, redundancia de información en ciertos sectores, y existe un método que es el de la celda desagrupante, que permite asignar pesos nuevos a las muestras de manera de reducir este efecto de redundancia. Entonces, para eso tienen que irse a Data Management. Data Management van siguiendo todos porque los de atrás no ven la pantalla. Data Management de Clustering. En el input eligen su base de datos. ¿Pero dónde? ¿Dónde se clustering? Data Management de Clustering. ¿Qué cuenta? No parece, bro. Igual que el modelo. Sí. Mira, acá. ¿Le dijiste lo de la verdad? ¿No parece esa variable, bro? ¿Dónde? Bueno, viene el miércoles. Ah, pues. ¿Qué? Viene el miércoles. La hora que viene martes y jueves, ya viene a matar Samuel. Con el examen. Input Data Table son su base de datos de compósito. ¿Cuál es el que ponen? Los compósitos. Los compósitos con las unidades de estimación, porque en esta etapa el de clustering se hace por unidad de estimación. Entonces en Selection tienen que elegir su unidad de estimación. Y en la variable que les corresponde, No tengo descargado. ¿Un tipo C? y el cobre total o el cobre soluble que les dije al grupo de acá que se quedaran con el cobre soluble. No, pues en... ¿Dónde está el primero? No, pues sí que dijiste en el cargador. No, es que no tengo no descargué la base. Necesito terminar el día porque no hay más lab. ¿Y el próximo viernes, profe? Se cierra. Entonces, hay un gráfico acá que tiene una curva azul y una curva roja, que es el gráfico que yo les mostré en la clase, pero queda con otra versión del software. Entonces, en ese gráfico, acá abajo tiene el show mean, que es la curva roja, en donde va mostrando la media para diferentes tamaños de celda, y la desviación estándar, que es la azul, que en general yo la descliqueo porque si no la escala del gráfico se ve muy alterada. A mí lo que me interesa es ver cómo evoluciona la media en función de los distintos tamaños de celda. Y cada uno de estos rombos es un tamaño de celda en particular. Entonces, si yo pincho ese rombo, me dice que esa celda es de 76 por 76 por 12 metros. ¿Sí? ¿No debería querer 4P o ¿Perdón? no debería querer 4P? No, para nada. Cada uno tiene su unidad de estimación. Entonces, cada uno de los rombitos va dando el tamaño de la celda, y si yo cliqueo en la ventana izquierda, donde le digo muéstrame el tamaño de la celda y le digo update, me va a dar la media, el raw, que es la media de los datos brutos, y la media de clusterizada, y veo cómo varía una con la otra. Y la línea punteada roja que está acá horizontal es la media de los datos brutos. Entonces, lo que tienen que hacer es tener esta ventana en paralelo con en el Statistic pueden abrir el EDA y visualizar cómo es su base de datos, sus compósitos en la unidad de estimación correspondiente.
Entonces pongo los compósitos y en el base map eligen su unidad de estimación. Yo tiré las 60 ya, entonces voy a tirar el cobre a un base map para poder visualizar cómo está la separación entre los sondajes. En el caso de la unidad de estimación que yo elegí, tengo a lo menos dos distanciamientos de sondaje. Entonces tengo esta que está como en 50 metros aproximadamente, y tengo acá un agrupamiento, si se fijan. Entonces la celda que yo podría elegir es la de este espaciamiento que se ve más regular de los sondajes, ese tamaño, de manera que en esta parte central se desagrupen esos pesos y me distribuyan los pesos en la celda de la malla que elegí acá. No sé si me entienden. Voy a irme al mapa de acá para que lo visualicen mejor. Voy a cerrar el basemap porque el basemap, el problema que tiene es que abate los sondajes, no muestra solo los collares, sino que los sondajes que están inclinados los abate. Entonces por eso es que veo la trayectoria completa del sondaje, pero en contraparte puedo visualizar solo los sondajes de la unidad de estimación. Cuando yo me voy al otro mapa, que es el que aparece acá, en la ventana principal, y tiro los top, por ejemplo, no puedo seleccionar cuáles son los collares únicamente de su unidad de estimación. Entonces, por eso es que les traté de mostrar primero en el otro para la UE, pero el principio es que en el fondo, si se fijan acá, el efecto de agrupamiento está en el centro. Entonces yo necesito desagrupar ese sector. ¿Y cómo lo desagrupo? Eligiendo un tamaño de celda acorde a esa malla de sondaje. ¿Se entiende? Sí. Entonces si yo elijo una celda que sea de este tamaño, los que están al centro se van a desagrupar dentro de esa celda, porque al centro van a caber por lo menos 2 o 3 sondajes por celda. ¿Se entiende? Por eso es que es importante que visualicen cuál es la malla de sondaje dentro de su unidad de estimación para que elijan un tamaño de celda adecuado. Y volviendo a el de clustering, era importante lo que les acabo de decir, porque acá ustedes tienen que definir celdas, tienen que definir rangos de distancia en los 3 ejes de coordenadas y el número de test para que empiece a calcular la celda. Entonces, en función del tamaño de su dominio, yo voy a decir, tienen que visualizarlo después ustedes cuál es la extensión de su dominio. Yo voy a decir que mi dominio en la X y en la Y tiene un kilómetro. Entonces voy a decir que dentro del rango de 1 kilómetro divida el espacio en la cantidad de test que tengo. Entonces si yo digo 1 kilómetro y le digo 10 test, va a dividir en celdas de 100 metros. Va a ser celda a los 100 metros, celda a los 200 metros, a los 300. ¿Se entiende? Por eso que hay que definir ese dominio. Y en la Z es donde no queremos que tome en cuenta, porque en la Z las muestras están cada 2 metros. Entonces necesitamos que nosotros estamos desagrupando al nivel del collar del sondaje, por lo tanto necesitamos puros planos que tengan un espesor de a lo menos una muestra. Entonces en Z no definimos un rango importante, sino que tiramos un valor, no sé, entre 1.8 o 1.5 y 2.5, de manera de asegurarme que a lo menos tome una muestra para aquellos sondajes que están inclinados. Por eso no le pongo 2 y 2, porque ahí corro el riesgo de que no alcance a tomar ninguna muestra en cada planito que haga. Entonces yo le voy a tirar, en mi caso, no sé, 50 test, y le pongo update, y ahí está, y acá están los distintos tamaños de celda. Entonces el último, si se fijan, es de 1000 por 2,5, que es el máximo de mi ventana de búsqueda, y el más chiquitito es de 20 por 20 por 1,5, que es el mínimo de mi ventana de búsqueda, y todas las intermedias están entre medio de la gran ventana mínima y gran ventana máxima. Entonces, ¿dónde entra a jugar? En lo que les dije en función de la malla de sondaje acá. Entonces yo dije, con una malla de sondaje tienen que hacer la medición. En el caso anterior, una malla de sondaje de 100 por 100% yo logro medir.
Entonces, si se fijan, esa tiene 100% y yo puedo ver cuál es la media, y en el caso mío, la media baja de 0.01227, que es la bruta, baja 0.01199. Saco el error relativo, que sería ¿cómo? Valor real, ¿Cuál sería el real y cuál sería el...? ¿Cuál sería el real? ¿La bruta o no? ¿Ah? ¿La bruta? No, porque la bruta cuando está desagrupada es la que se altera. Ah, ya, entonces, Cuando está agrupada, la bruta no pierde sentido, porque hay redundancia de información. Entonces, si es que hay efecto de agrupamiento, la que se considera verdadera es la desagrupada, que es el weighted. Ya, entonces en el caso mío, el efecto de agrupamiento, cuando yo considero esa celda, entonces yo considero donde se minimiza la ley, visualizando que mis datos estaban agrupados en leyes altas, y el efecto de agrupamiento de 2,3%, que en general podría considerarse como despreciable, si es que considerando que además estamos hablando de leyes súper bajas, entonces como, ¿para qué voy a desagrupar si estoy ya en una ley que es lastre y no vale la pena? Cuando estamos hablando de sobre 5%, uno dice hay un efecto de agrupamiento importante. Lo que tienen que considerar es que ese 2,3% va a interferir en la estimación, porque ya hay un efecto de 2,3% de agrupamiento que debo tener en cuenta al momento de que haga la validación de la estimación. Porque la validación de la estimación, si es que yo decido acá no desagrupar, la voy a hacer con el 0,01227. Entonces, si mi error en la validación de la estimación me da muy alto porque me dieron valores estimados más bajos, digo, ah ya, pero tengo como en mano o en una cartita el 2,3 de acá del desagrupamiento. ¿Se entiende? Entonces, lo tienen que tener en cuenta. Si decido desagrupar, yo tengo que guardar los pesos de desagrupamiento. Si ustedes tienen unidades de estimación en donde hay que desagrupar, porque son leyes más altas y un porcentaje alto de error relativo, entonces tienen que guardar los pesos del desagrupamiento, y yo en general le pongo de class por UE 60. Eso van a ser los pesos de desagrupamiento, y para que los guarde, es una variable nueva, le pongo rar, y cuando voy a hacer el EDA de nuevo, tengo que elegir acá en el weight los pesos de desagrupamiento, y ahí se van a alterar como todo el histograma, las medias, etc. ¿Ok? Ese con el desagrupamiento. Cuando, no sé en qué minuto van a venir a hablar en libre el último día. No han venido ni un horario libre. Yo he venido desde la semana pasada, no lo he visto nunca, salvo ayer que vinieron a por darme explicaciones. No sé cómo lo iban a hacer con su trabajo. Ese es el desagrupamiento, que es importante entonces, insisto, tenerlo en cuenta al momento de calcular el error relativo de la estimación global. Voy a cerrar. Sus unidades de estimación en la base de datos de Compósito estaban ya creadas, en el modelo de bloques la tenían que crear a través de un script. Ese script, que ya varios lo estaban trabajando, es en Calculator. Entonces, ese script, si es que lo van a seguir trabajando afuera o para evitar a que se les caiga el sistema y no lo guarden y no lo tengan guardado, lo pueden ir guardando. Entonces, en Save Script guardan el script de la creación de la UE y después pueden echarlo a correr si es que se les cayó el sistema o cualquier cosa. Es un archivo que tiene una extensión PY, creo, PY, porque es de Python, dentro del código de Python, y lo pueden abrir con un bloc de notas. Entonces lo podrían editar por fuera y después echarlo a correr en el software. ¿Ya? Ese era como otra mini ayuda. Cuando terminen sus unidades de estimación, van a tener que calcular cuál es el porcentaje o cuál es el volumen de su unidad de estimación respecto al volumen total de lo que están estimando.
primera información que deben sacar. Mi unidad de estimación corresponde al 10% de la parte mineralizada del depósito que están analizando. Esa información es importante tenerla porque cuando vayan a estimar, ustedes además tienen que calcular cuál es el porcentaje que estimaron dentro de su unidad de estimación. Entonces ahí ya tienen 3 porcentajes que deben informar en su reporte. Y para estimar, les dije que vamos a hacer solamente estimación por inverso a la distancia y por NN, porque el NN lo vamos a usar para validar la estimación. Y el inverso a la distancia y el NN están en el panel que dice Interpolation, Quick Interpolation. Lo importante antes de estimar por el inverso a la distancia es que visualicen cómo es la geometría y la extensión de su unidad de estimación. Entonces, si ven que su unidad de estimación tiene una extensión importante, no sé, de 1 kilómetro, entonces su vecindad de búsqueda puede ser más o menos la mitad de ese dominio, por ejemplo. Si es que está orientada a la norte-sur o a la noroeste, entonces orienta su elipsoide del inverso a la distancia en esa orientación, de manera de ir acercándonos un poquito al variograma. Entonces, Quick Interpolation, tienen que poner en el Data Input sus compósitos, Selection, su unidad de estimación, yo estaba recién con la 60, la variable cobre total, y en el output tienen que elegir su modelo de bloques con la unidad de estimación que yo no las tengo acá definidas, con la unidad de estimación que corresponda. El output es el modelo de bloques, su input es su base de datos de sondajes que la transformaron a compósito. El output es el modelo de bloques donde tienen que realizar la estimación. Entonces, tanto en el input como en el output tienen que tener la misma unidad de estimación, porque se estima con los datos de su respectiva unidad de estimación. En el Interpolation Type les pregunta el método que quieren usar. Acá hay distinto, nosotros vamos a usar los dos primeros, el inverso a la distancia y el vecino más cercano. Entonces hacemos primero el inverso a la distancia, el power es el alfa, que les dije yo generalmente se ocupa el D2, a veces podemos testear el D3 o el 1, pero normalmente es el D2, ahí pueden ir haciendo distintos tests. Y les pregunta si quiere hacer una estimación de punto o de bloque. Ustedes tienen bloques de no sé con cuál modelo de bloques se habrán quedado, porque tenían que testear un par de modelos, ¿no? Por los volúmenes. Pero al final deben estar todos con 10 por 10. ¿Con 10 por 10 por 10? Yo no tengo eso. Bueno, su modelo de bloque, el tamaño, si es que hacen una estimación por punto, va a estimar directo el centroide de ese bloque. Esa es una estimación de punto. Si es que hacen una estimación por bloque, les pregunta en cuánto van a discretizar su bloque. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá, discretízame el bloque en 2 por 2 por 2, por ejemplo, me va a dividir el bloque en 10 en el eje X, en 10 en el eje Y y en 8 en el eje Z. Entonces me va a hacer, no sé, el cálculo, 6 bloquecitos, 4 bloquecitos más chicos. Entonces va a ser ahí como que fuera una puntual, pero en estos bloquecitos más chicos, y después saca el promedio de esos 4 bloques. ¿Se entiende? Ahí pueden testear cuáles les dan uno u otro resultado. Voy a dejar yo por ahora la puntual, me voy a Next, y el Next me pide todo lo que tiene que ver con la vecindad de búsqueda. Entonces me pregunta si quiero usar vecindad de búsqueda móvil, si yo la descliqueo va a ser única, si la cliqueo va a ser móvil. Y al cliquearla, yo lo que les decía, ven su elipsoide, voy a poner en el elipsoide. Ay, ¿por qué no me da la opción de cambiar? Ahí. Con la flechita puedo cambiar. Entonces yo normalmente me quedo con... acá hay distintos formatos de cómo pueden incorporar los parámetros del elipsoide. Yo me quedo generalmente con el Yolage Direction porque meto el azimut más fácil, sé que a dónde estoy poniendo el azimut o a dónde estoy poniendo el
dip. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un azimut de 45 y un dip de 80, por ejemplo. Ahí. Entonces me queda en ese formato. Yo les dije direction es la que aprenden ustedes acá con azimut, dip y plunge. Por eso me quedo con esa opción, porque la otra es la matemática que empieza a correr los grados en función en ejes distintos. Entonces se quedan con esa orientación, la eligen en función de la geometría de su unidad de estimación, y en los radios también les dije que lo elijan en función de la extensión de su unidad de estimación. Entonces yo voy a poner como para testear, como tiré norte 45 la máxima continuidad, le voy a poner 500 metros en ese eje, y los ejes están acá como el azimut, el dip y el plunge, o el eje mayor, el eje intermedio y el eje menor, como si fuera un elipsoide. Yo le dije que mi unidad de estimación estaba extendida en la norte 45, que estaba inclinada en la vertical, y eso genera un elipsoide. Entonces el eje U es el eje principal al norte 45, el eje B es el que cae por el dip, y el eje W es el perpendicular a ese plano que sería mi mano. ¿Se entiende? Entonces le voy a poner que tengo 500, 200 y 100 solo para testear. Acá me pregunta si uso distancias anisotrópicas. Quiere decir que si, como yo le estoy diciendo que está mayor continuidad en la norte 45, entonces va a considerar que 500 metros en esa dirección es más extenso que 500 metros en la perpendicular. Eso significa usar distancia anisotrópica. 500 metros en la norte 45 no va a ser lo mismo que 500 metros en su perpendicular, porque yo estoy diciendo que la perpendicular es menos continua. Después me preguntan los sectores angulares, entonces yo lo voy a dejar tal cual, ustedes después juegan con esos sectores. 4 sectores angulares, 5 por sector. En las opciones avanzadas hay distintas pestañas para que vayan testeando. Tienen que ocupar por lo menos, no está el mínimo. Ya, en estas opciones avanzadas, en esta parte que está acá abajo es para cuando yo quiero exigir que tome por lo menos 2 sondajes. Entonces la pueden ir jugando, yo no la voy a tocar, voy a tocar los parámetros básicos, que son los principales que hablamos en clase, sectores angulares, los radios, las orientaciones. En el shortcut está el mínimo de muestras, que es el parámetro restrictivo. Si yo no le pongo, si le pongo por ejemplo, no sé, una muestra, es como que los bloques podrían quedar estimados con una única muestra y se transformaría como en un NN. Si yo tengo un bloque con una muestra y le digo mínimo una, lo va a estimar con esa una. Generalmente acá uno no pone menos de 5, entonces la voy a dejar con 5. Sectores vacíos, como estamos inversos a la distancia, yo les dije que los sectores vacíos había que restringirlos, porque si no podría estimar solo de un sector, si es que yo no restringo que no existan sectores vacíos. Entonces le voy a poner máximo sector vacío 12, de manera de exigir a que saque muestras de todos lados. Y en el capping es la restricción de los outliers. Entonces eso lo tienen que definir en función de sus outliers. Eligen la variable, el valor que consideran outlier, el radio de influencia del outlier, el radio de influencia del outlier, y acá las opciones: que lo capee, que remueva la muestra fuera del radio de influencia, o que ignore la muestra. Y acá les va mostrando un dibujito de qué es lo que significa cada uno. También lo tienen que hacer sobre todo en vecindades, en unidades que tengan alta cantidad de outlier. Y el nested es cuando yo flexibilizo la unidad, la vecindad de búsqueda. Tengo la primera, que es la de base, es la que está en el elipsoide. Esa es como la vecindad de búsqueda base, la más restrictiva. Puede que no estime todos los bloques con esa, y entonces uno empieza a agrandar. El nested es como empezar a agrandar la vecindad de búsqueda y a flexibilizar. Entonces, por ejemplo, y el principio es que la de base, la más restrictiva, serían como los recursos medidos, la
la vecindad media, los recursos indicados, y la grande, los recursos inferidos. Ese es como el principio de crear estas vecindades de búsqueda como anidado, que se llaman en la industria pasadas. Entonces yo tengo la primera pasada de estimación, la segunda y la tercera. Y en esta uno va flexibilizando. Por ejemplo, que yo le diga el mínimo de muestras que sea 3 muestras por mínimo de muestras 3. Si le había dicho al inicio 5, ahora le bajo a 3 y aumento en 3 veces el radio de búsqueda del de base. Eso. Y salvo la vecindad de búsqueda. Y le voy a poner test. ¿Cuáles son más? ¿Ah? Cuando uno le pone X eso es lo que trae. En el cómo, si le pongo next, igual te va a pedir que le guardes la vecindad. Si le pones next, igual te va a preguntar dónde quieres guardar la vecindad. Entonces ahí le ponen create a la vecindad, le pongo next y acá pregunta el output. Entonces pregunta cómo se va a llamar la variable que van a estimar en el modelo de bloque, y yo le dejo por defecto y él dice que se va a llamar inverso a la distancia Q. Así que lo dejo tal cual. Le digo finish, ya terminó de estimar, y acá abajo me dice que no estimó nada. Son mínimo mío. ¿Tú dices? No. 4, 5. Pero no sale nada. ¿Cómo? Ya no sale nada. El ¿No ma- estimó tampoco? No, sale invisible. ¿Lo bloqueó? Me vengo de San Fernando para acá. Yo tengo prueba de roca, tengo la prueba de roca a las 2 y yo libre. Córtala. ¿Tú vas a te roca? No, yo creo que no tengo nada. ¿Qué con? ¿Qué quisiera ir a hacer? Ya, ¿a quién le estimó? Sí. La misma prueba de Balto. ¿Qué venimos? ¿Y para qué le pone gracias a Dios por iluminarme la mente? Ahí dice, yo le hice información rápida y me da un resultado. Sí, no, yo creo que tengo mal los modelos porque ya revisé los datos. Debo tener mal creada la... Gracias por darme el énfasis. Todo gracias a mi mente. Se lo felicito, Julián. La otra vez. No, no me estimo con el yo creo que es la web. Pilas para la web. El weón no me dijo nada. Así cagó la risa. No tengo datos. Las tengo vacías. No tengo datos. Es que no, porque no lo vio, solamente lo pasan. Como que le digo... Entonces ahí yo debería funcionar. Sí, a ellos les debiera funcionar. Ya estamos. Les debiera funcionar a ustedes. Yo es porque no tengo pintado el modelo de bloque. Acá lo acabo de chequear. Por eso es que no me estimas. No tengo... Profe tampoco salió. Porque la deben tener mal creada también. Empezamos de cero. Miren, lo otro que tienen que hacer es estimar el vecino más cercano. Y el vecino más cercano no les va a pedir vecindad de búsqueda claramente, sí les va a pedir un radio de búsqueda, que debieran dejarlo en lo mismo que el inverso a la distancia. Cuando terminen su NN y su... ¿dónde hicieron las derivas ustedes? ¿En Python? Ya, entonces cuando terminen la estimación del inverso a la distancia y el NN, que es muy rápido, ¿cuánto se demoró el tuyo, Luciano? 30 segundos, 20 segundos.
Lo que deben tener problemas es la creación de su unidad de estimación. Cuando ya la revisen y tengan todo chequeado, estiman y van a ir a hacer una selección donde quedan ambos estimados. Entonces le digo selección desde filtro, elijo en el modelo de bloque, eligen su variable, ambas variables, el CUT estimado y el NN estimado. El CUT del eligen sus dos variables y le ponen de que ambas estén definidas, ¿ok? Para que puedan tener los mismos bloques con CUT inverso a la distancia y con CUT NN. Y graban esa selección y le ponen selection NN y de 2 válidos. Y la crean. Cuando tengan esa selección, van a exportar su modelo de bloques y van a hacer las derivas en Python. Y calculan la media global y las derivas en Python. Y para exportar, se van a Home. Y el tercer panel es Export. Y en Export exportan el modelo de bloque como CSV. Input, modelo de bloque, selección, la selección en donde tienen los valores NN e inverso a la distancia válido, y las variables van a ser su NN y su inverso a la distancia. Y en Output File le ponen modelo de bloque estimado, valores no definidos menos 99, export, y se van a Python y hacen las derivas de su unidad de estimación con NN y con inverso a la distancia para validar la estimación. Previo a hacer las derivas tienen que hacer la validación global, y la validación global es la media estimada de su inverso a la distancia versus la media desagrupada de su unidad de estimación, que era lo que les había dicho al inicio, por eso la había que desagrupar. Y con eso nos quedan 10 minutos la curva tonal Achilles. Tenía el 920, ¿cierto? ¿Termina 30. 9.20? ¿No? ¿9.30? 30. 9.35. Ya. 15. 15. Y lo segundo. Y lo último que les falta, la curva tonelaje ley. Yo hoy día les voy a mostrar la validación de la estimación en forma teórica, es muy rápida. Les dije ya son las derivas una, la otra es, la primera es la validación de la estimación global, que es un cálculo de error relativo, segunda las derivas y la tercera visualización, como ver los compósitos con el modelo de bloque estimado. Entonces, una vez que el modelo esté estimado, ¿ah? ¿Qué debería salir? ¿Un sondaje o no? ¿Qué cosa? Cuando uno hace el vecino más. ¿Cómo no? Pues, lo que pasa es que debiera salir lo mismo. Pero ahí es muy interesante lo que gusta. Los jueves son de que no se toca. ¿Se te rompió la pena? ¿Qué? ¿Se te rompió la pena? Ah, sí, como que se ¿Sonó? ¿No? ¿Sonó fuerte? ¿A ver? Está visualizando. En el output del modelo de bloque. Puede ser. Sí, en el output del modelo de bloque. quiero tomar. Sí, porque ya lo... Tener tu base de datos. Entonces, para cerrar su proyecto, una vez que tengan validada su estimación, ustedes van a estimar por inverso a la distancia, validan con el NN, pero su estimación es con inverso a la distancia. Una vez que tengan terminada su estimación, tienen que ir a la curva tonelaje ley, que queda en interpolation. ¿Ah? ¿Y el inverso de la distancia de qué usamos?
pueden ir testeando distinto, pero el de base yo les dije es el de 2. Pueden hacer un test si es que no les queda bien la estimación, pueden testear, no sé, con un 3 o con un 1, como 1, 2, 3, es como lo que se usa. Entonces, en el Grade on H está en Interpolation, Grade on H Curves y Tables. Seleccionan su modelo de bloques. No tengo datos. A ver, vamos a pegarlo. Esperen, me voy a tratar de estimar sin selección. Sin selección. ¿Por qué te metes fondo de pantalla? ¿Por qué otra vez tenés la tecla? Acá no me cae el mismo que tú. Encima me bloqueaste. Necesito una base de datos. Quiero antes lo que importante. No, acá no, si tenía base de datos. Estoy tirando un NN para hacer la prueba con el AGL. La cosa es que necesitas tener Debería valorar, ¿no? el código. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? ¿Oye? ¿Qué cosa? Se quiere ir más temprano para la semana. Nosotros no podemos porque tenemos mecánica de roca. Tenemos el proyecto de roca 2. No va a ayudar. Aprovecha que hay tiempo libre y vamos a un proyecto. Sí. Porque no sé por qué no me agarró la base. La base de unidad de estimación no me agarró. ¿Lo hubiese avisado ayer? Lo tengo listo. Profe, el código para identificar la web como modelo que lo mandó. ¿Cómo? ¿Cuál código? El de Python. Para eso, para ubicar la categoría de web de modelo bloque. No. ¿Eso lo tienen que hacer ahí? Sí, pero por eso es que lo tenía ahí guardado. Ah, no, pero... Ah, ya. Lo hacen. Sí, porque si tú sabes que con la gente va a ir en el carril. Aquí sé que en mi grupo sé quién es el que gana. Ya está En mi grupo te va a que ganar. Yo de hecho me gustaría que la antes no hace nada pero está acá. Si la diera, no si la diera, no reclamo. Oye, tenemos que hacer la unidad de estimación para hacer el informe. Entonces no tenemos que ser con la vida. Sí. Ya,
Algo poco. Cuando el profesor le dijo tía la profe. Es porque está cagado, si no, no vamos. Sí pasó. Está ahí presentando. ¿Luciano? Ah, No, el otro. Ah, sí. Ponle ahí. ¿Pero aquí arriba o abajo? Más arriba. ayer me voy a revisar la prueba. El Luciano. Ya, la curva de tonelaje ley. Que te viene. Hola. Hizo ejercicio y La curva de tonelaje ley tienen que ponerla en la de primera definición, que van a sacar una curva de la variable ley. Pueden aquí cambiar el color y todo lo de las curvas, lo ven ustedes. En el input variable ponen su inverso a la distancia, que va a ser su ley estimada. Y acá en table tienen que elegir los cutoffs, que va a ir en función de su estimación. Yo le dije que pusiera un mínimo de 0 a un máximo de 6 y que hiciera un paso de 0,6 de cutoff, entonces genera los distintos cutoffs. Y más abajo le pregunta cómo quiere calcular la curva tonelaje ley. Yo le puse que hiciera un cálculo real con una densidad constante de 2,7 y que recuperara el 100% del fino. Y le ponen RAR. Le ponen RAR y acá le preguntan, le dicen que dibuje las curvas y les muestra las curvas del tonelaje, del fino, del volumen, etcétera, de lo que quieran. Pueden ir ahí investigando. Yo traté de exportar la tabla para que puedan graficar la curva tonelaje ley en otra parte, pero no lo logré, y como ya estamos en la hora. Pero lo básico es lo que tienen ahí, que también es bien rápido. O sea, todo lo que vimos hoy día es ultra rápido. Lo importante es que tengan bien definidas su unidad de estimación y su variable. Eso. ¿Preguntas? sí. Yo puedo hacer todo ya. Pero